Hola, buenos días. Bienvenidos a la siguiente clase, a la cuarta clase del nivel 1 de inglés de esta segunda evaluación. Teníamos previsto para el día de hoy empezar el tema 3 hasta el apartado 4.2 y vamos a corregir en primer lugar los ejercicios que os dejé el último día. Consistía en colocar el adverbio o la locución adverbial en la frase que os daba, ¿vale? Entonces, la primera frase sería I'm rather tired, lo colocamos delante del adjetivo tired, much, I didn't think much about that, ponemos el much después del verbo, I usually spend my free time at home, ponemos usually después del sujeto y antes del verbo, any, is your father any older than your mother? Ponemos any delante del adjetivo, older. Adjetivo que aquí es comparativo de superioridad. Very fast. I didn't say you drove very fast. Aquí veis que very fast lo ponemos al final de la frase. Once a year. Once a year lo podríamos haber puesto también al comienzo de la oración o al final como lo hemos puesto. She goes to the cinema once a year. Still, you are still there. Y yet, I haven't seen him yet. Vale, empezamos entonces con el tema 3. Este tema es muy importante, es lo más importante de esta segunda evaluación y son los tiempos verbales. Entonces, le tenéis que dedicar mucho tiempo. Presente simple. Los usos de presente simple son para dar información personal, hechos y verdades genéricas, situaciones permanentes, rutinas y costumbres, horarios con sentido de futuro y señas e instrucciones. ¿Cuál es la conjugación del presente simple? Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo para los sujetos I, you, we y they, y para las terceras personas del singular, he, she, it, añadimos una S al final del verbo. O también podemos añadir ES si el infinitivo termina en CH, en SH, en SS, en X, en Z, en O en una consonante más una Y. ¿Vale? ¿Tenéis ahí 3 ejemplos? Del go, diremos I go, pero diremos para la tercera persona singular, he o she goes. ¿Vale? To live, you live, he lives. To study, he studies. Y para decir yo estudio, pues sería I study, exactamente igual que el infinitivo. Oraciones negativas en presente simple. Tenemos que utilizar el auxiliar do más not, que quedaría contraído en don't, o el auxiliar does más not, que quedaría contraído en doesn't. ¿Vale? Entonces siempre ponemos lo primero, el sujeto, he, she, it, sería más does not o doesn't, más el infinitivo, de modo que quedaría she doesn't study o he doesn't like football. Y para el resto de personas, que no es la tercera persona de singular, pues usamos do not o don't. Vale, entonces quedaría ahí don't play basketball o we don't know. Oraciones interrogativas en presente simple. En este caso el auxiliar do o das lo vamos a poner al comienzo de la oración. Entonces van a empezar todas las frases por do o das. Otra cosa es que aparezcan luego partículas interrogativas como what, where, when. En este caso esas partículas como what, where, when las vamos a colocar delante del do o del das, ¿vale? Pero en oraciones de sí o no, en pregunta, siempre van a empezar por do o por das. Tenéis ahí ejemplos. Does she study? Does más he más she más it más infinitivo. Does he like football? Does más he en este caso más el infinitivo, like. Lo importante es que ya no ponemos la S, ¿vale? Cuando ponemos el auxiliar does, nos exime ya de poner la S. Cuando se trata de los sujetos I, you, we o they, el auxiliar va a ser do. Entonces tenemos do you play basketball? Do you know? Vale, el presente simple del verbo to be es diferente al presente simple del resto de verbos. Por eso es muy importante que no lo confundáis. El verbo to be no precisa de los auxiliares do o does, don't o doesn't.
El verbo to be se basta a sí mismo y lo único que hacemos en la negativa es añadir después un not, ¿vale? Entonces ahí tenéis I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ¿No quiero poner negativa? Pues simplemente ponemos un not después. I am not, que lo podemos contraer y quedaría I'm not. You are, que podemos añadir el not y quedaría you are not. Y si lo contraemos será you aren't. Entonces he, she, it, isn't, we aren't y they aren't. Para la interrogativa, muy sencillo, únicamente hay que poner el verbo delante del sujeto. En la afirmativa siempre sujeto más verbo, pues en la interrogativa es verbo más sujeto. Am I a student? Are you lo que queréis poner? Vale, pues yo pongo punto suspensivo. Is he, are we, are they? Los adverbios. Los adverbios de frecuencia, los adverbios ya los hemos estudiado, pero bueno, esto es un punto aclaratorio. Los adverbios de frecuencia normalmente se colocan delante del verbo principal, como hemos visto en el ejercicio anterior. I usually go by bus. I don't often travel by plane. Pero en el caso del verbo to be, se colocan detrás. He is usually late. Él normalmente llega tarde. He is usually late. El presente simple del verbo have got, ¿vale? No confundáis el presente simple del verbo to have con el presente simple del verbo have got. Esto en los apuntes lo tenéis un poco lioso porque hay que hacer esa diferenciación. El verbo have got, al igual que el verbo to be, no va a precisar de auxiliares do y das. Sin embargo, el verbo have, el verbo to have, aunque signifique exactamente lo mismo que el verbo have got, sí que va a utilizar los auxiliares do y das, ¿vale? Entonces es importante esa diferenciación. Os he puesto ahí el verbo have got en afirmativa, I have got, contraído en la segunda columna, I've got, en la tercera columna en negativa, I have not got, y en la cuarta columna contraída esa negación, ¿vale? Nos faltaría la interrogativa. La interrogativa sería have you o has she got? Have you got a motorbike? Has she got a book? Vale, y os he puesto ahí en ese cuadrado, hay que diferenciar el verbo to have got, lo que os he dicho antes, del verbo to have, que se conjuga como cualquier verbo. Entonces tenéis ahí ejemplos de conjugación del verbo to have en presente simple. I don't have a dog. Yo no tengo un perro, que si esta frase si la queremos decir con have got, sería I haven't got a dog. Y significaría exactamente lo mismo que I don't have a dog. Do you have a pencil? Sería lo mismo que decir have you got a pencil. Y she has a book sería lo mismo que decir she has got a book. Presente continuo. Los usos del presente continuo son para actividades actuales, situaciones temporales, planes de futuro concertados. Entonces, ¿qué nos va a indicar que son actividades actuales que están sucediendo ahora? Con los adverbios que van a acompañar, como por ejemplo right now, o at the moment, o at present, ¿vale? O this morning, today. Tenéis que fijaros en las locuciones adverbiales de tiempo que acompañan para saber si es presente simple o continuo. Vale, entonces la fórmula es sujeto más verbo to be conjugado en presente simple más el verbo en ing. Vale, tenéis ahí dos ejemplos. She's studying maths right now. Ahí donde pone R-O-G-H-T no es R-O, es una I, ¿vale? Que es un error mío, es R-I-G-H-T, ¿vale? Right now significa ahora mismo. I am speaking at the moment, es estoy hablando en este momento. Stative verbs. Los stative verbs son aquellos verbos que no se suelen utilizar en presente continuo, ¿vale? Que casi siempre, si tenéis un ejercicio en el que os diga completa en presente simple o en presente continuo, pues lo vais a tener que poner en presente simple. ¿Qué verbos son estos verbos? Pues son verbos
indican pensamiento y opinión, como agree, que es estar de acuerdo, believe, que es creer, expect, que es esperar, forget, que es olvidar, imagine, imaginar, think, pensar, y incluyen también los stage verbs, verbos que expresan emociones y sentimientos como feel, hate, hope, need, like, love, want. Los he puesto muchos. Si hay alguno que no sabéis el significado, ir al diccionario y aprenderoslo, porque son verbos que se utilizan constantemente. Verbos relativos a los sentidos, verbos que expresan posesión o estado. Vale, excepciones. Think, have y see, ¿vale? Estas tres excepciones. Think. ¿Cuándo lo podemos poner en presente continuo? ¿Cuándo significa considerar? Por eso decimos que es una excepción, porque los staging verbs en general se usan siempre en presente simple, pero se puede usar también en presente continuo cuando la traducción sería considerar. Por ejemplo, en la frase I'm thinking about the question. Estoy considerando la pregunta que me has planteado, ¿vale? I'm thinking about the question. Have lunch, have breakfast, have dinner, have a drink, have a shower. En ese caso, have, cuando viene seguido de un sustantivo como have lunch, que es comer, o have breakfast, que es desayunar, have dinner, cenar, have a drink, tomar algo, o have a shower, das una ducha. En ese caso, sí podéis hacer el presente continuo del verbo have, ¿vale? Y os quedaría como she's having lunch. Ella está comiendo en ese momento, right now. She's having lunch right now. El verbo sí cuando significa salir. Sabéis que sí significa ver, pero también puede significar salir. Por ejemplo, en la frase she is seeing her friend tonight. Ella va a ver a su amigo esta noche. Está diciendo además que el sí está puesto en presente continuo, is seeing, y que significa en este caso tiene un valor de futuro, ¿vale? Es ella ha quedado, ella lo tiene planificado, ella va a ver a su amigo esta noche, ¿vale? O sea que no solamente es para cosas que suceden ahora, sino como hemos visto en los usos antes, también puede utilizarse el presente continuo con valor de futuro cuando algo está organizado. Vale, los verbos to be, to have y to do como verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son necesarios para construir la mayoría de los tiempos verbales. ¿Cuándo no se utilizan? Pues en oraciones afirmativas de presente simple y pasado simple. En ese caso no se utilizan, ¿vale? En oraciones tanto afirmativas de presente simple como de pasado simple. ¿Qué pasa en las oraciones afirmativas de presente simple? Pues que se pone el infinitivo y cuando es tercera persona de singular se añade una S o ES, como hemos visto antes, y en el pasado simple se pone el infinitivo seguido de una D o ED, si el verbo es regular, o la forma del pasado simple en el caso de los verbos irregulares, que esa os la tenemos que aprender. En oraciones negativas se pone to be, to have, to do, conjugados y seguidos del verbo not más el verbo principal, ¿vale? Entonces, ahí actúan como auxiliares, ¿vale? En las oraciones negativas. Y en las oraciones interrogativas, pues igual, también actúan como auxiliares el verbo to be, to have y to do, siempre conjugados, y van delante del sujeto y pueden ir precedidos también por las partículas que os he dicho antes, como what, why, when, where, etc. Question tags. Vale, las question tags equivalen a nuestro no en español, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿vienes conmigo? No, ese no en inglés se llama question tag, ¿vale? Y se forman con el auxiliar en la forma contraria a la que aparecen en la frase, seguido del sujeto, ¿vale? En la frase Anne is coming, el auxiliar de Anne is coming es is. El verbo to be, is. Y como está en la afirmativa, lo tendremos que poner en negativa, ¿vale? Entonces quedaría isn't y luego el sujeto. Y como en este caso es Anne, que es una chica, pues pondríamos she. Anne is coming, isn't she? You don't like football. Vale, aquí el auxiliar es el verbo, es do, ¿vale? Que viene seguido de not. Entonces, como está en negativa, don't
lo tenemos que poner en positivo, que será do, y luego el sujeto, que es you. Por eso la cuestión tag aquí sería do you. Vale. Pasado simple. El pasado simple se usa para hablar de acontecimientos o acciones en el pasado, cuando aparecen expresiones como ago, yesterday, last month, in 2002, para narrar una sucesión de acontecimientos en el pasado, para presentar oraciones o preguntas en estilo indirecto. Para todas estas cosas se usa el pasado simple. Vale, la estructura, muy importante. En las oraciones afirmativas se añade una D o ED. Vale, tenéis ahí un ejemplo. I lived in London. Si el infinitivo termina en una sílaba tónica formada por una vocal seguida de una consonante, salvo que la consonante sea una Y o una W, se dobla la consonante, como por ejemplo en admit, que se duplica la T y se pone ED. Sí, she admitted she was in love with him. Vale, ella admitió que estaba enamorada de él. She admitted. Vale, en las oraciones negativas siempre es sujeto más el sujeto más el auxiliar did, que es el pasado de do, por eso ya no ponemos do, ponemos do pero en pasado, tenemos que poner did, ¿vale? En el pasado simple no podemos poner ya do ni das, es siempre did para todas las personas. Entonces sujeto más did seguido de not, que se puede contraer y nos quedaría como didn't, más el verbo principal. He didn't arrive on time. Él no llegó a tiempo. Y en las interrogativas siempre, en primer lugar, el did más el sujeto más el verbo principal. Vale, pasado continuo. Usos del pasado continuo. Son detalles de acontecimientos en el pasado, acontecimientos interrumpidos en el pasado o acciones que estaban en curso cuando sucedió otro hecho. En las afirmativas siempre es sujeto más was o were más el verbo terminado en ing. I was studying when my mother came in. Yo estaba estudiando cuando mi madre entró. I was studying. Yo estaba haciendo algo cuando otra cosa puntual sucedió. ¿Vale? Pasado continuo indica una acción que dura en el tiempo. ¿Vale? Yo estaba estudiando durante un tiempo indeterminado. En la oración negativa simplemente tenemos que poner el not detrás de was o de were. ¿Vale? Was y were, recordad que es el pasado del verbo to be. Por eso se traduce como yo estaba o vosotros estabais. Vale. They weren't studying last night. Ellos no estaban estudiando anoche. Vale. They weren't studying. ¿Cuándo ponemos was y cuándo ponemos were? Was para la tercera persona de singular y were para el resto de personas. Perdón. Bueno, aquí me he equivocado. Was para la tercera persona de singular y para la primera persona de singular, ¿vale? Se dice I was, he was, she was, it was, ¿vale? Esas cuatro personas van con was. I, he, she, it. En las interrogativas, primero ponemos el verbo to be en pasado, was o were, seguido del sujeto más el verbo. Was she painting? Seguido del verbo con ing, claro, el verbo en ing se mantiene todo el rato, aunque no os haya puesto ahí ing, es el verbo con ing, ¿vale? Was she painting at 8 o'clock? ¿Estaba pintando a las 8? Vale, pues eso es todo. Hoy no os he puesto ejercicio porque se me ha alargado un poco más la presentación, pero sobre todo os recomiendo que hagáis los ejercicios de autoevaluación de vuestro cuaderno y que también trabajéis aparte los ejercicios que tenéis en el cuaderno para entregar, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis mandar un correo electrónico, llamar por teléfono, como queráis, ¿vale? Bueno, que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo lunes.